El desarrollo personal está a tu alcance. Solo siente. Vibra. Vive. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Bien, empezamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Está usted en el programa adecuado. Está usted aquí en el programa adecuado, Vivir con Sentido. Ya estamos ahí, son las 4 de la tarde en punto. Caray, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, estamos aquí empezando. Hoy en ausencia de Luis Adame. Yo soy Luis Felipe Díaz Barriga, analista, y estoy con toda la actitud porque ahora vamos a hablar de un tema importantísimo que es la vejez. Y para eso, pues bueno, ya sabe usted, contamos ahí con mi gran amigo Luis de Mauleón, que usted ya lo conoce, es de casa. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Mi querido tocayo, qué placer saludarte, qué placer compartir una vez más, una semana más, este gratísimo espacio con todos ustedes, Vivir con Sentido, en ausencia de nuestro querido titular Luis Adame, a quien le mandamos un saludo muy cordial y afectuoso. Y pues en efecto, ¿verdad? Vamos a platicar a la luz de la psicología, a la luz de las corrientes que se han generado a través de los tiempos, probablemente de la tanatología, de una serie de disciplinas, ¿verdad? Sobre este tema tan importante, ¿qué es la vejez? Sobre todo porque, bueno, en un contexto popular, tocayo, creo que la mayor parte de los seres humanos tienen temor a enfrentar ese periodo, ¿sí? De alguna manera nadie queremos llegar a viejos, todos quisiéramos ser eternamente jóvenes, pero es una situación curiosa, ¿verdad? Lo estábamos diciendo fuera de micrófonos, a pesar de que por lo menos conscientemente todo mundo te refiere, no, ser viejo no, así como que eso ni pensarlo siquiera. Es paradójico porque mientras por un lado rechazas esa etapa de la vida, que algún día, repito, tarde o temprano todos tendremos que llegar a ella, por otro lado deseas también de manera inconsciente vivir muchos años, estar mucho tiempo en esta plataforma humana. Alguien celebra un cumpleaños y ¿qué es lo primero que le dices? Muchos días de estos, muchas felicidades, muchos años más. Como si, por otro lado, vivir muchos años y llegar a una etapa avanzada en la vida, pues también es un sinónimo de bendición. Entonces, como que no nos entendemos. ¿Por fin es malo o es bueno ser? Así es, mi estimado Luis de Unión. Efectivamente, vamos a hablar de ese tema bastante, como decían anteriormente, harto y tendido. Y para eso también contamos con la presencia vía telefónica de Ana Paula Jiménez. Ella es especialista en integración emocional, tanatóloga. ¿Qué tal, Ana Paula? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están, Luises? Buenas tardes. Pues muy contentos. A todo el auditorio. Muy contentos, mi querida Ana Paula, como siempre es un placer escucharte, compartir contigo estos temas, estas reflexiones, porque además creo que el programa de hoy, como todos los martes, será también muy interesante. Seguro que sí. Pues sí decíamos, ¿verdad, mi querida Ana Paula, que por lo menos de manera consciente todos los seres humanos tememos llegar a esa etapa, nadie quisiéramos estar en esos zapatos, pero por otro lado todos queremos vivir muchos años, entonces como que no se entiende, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo contigo. Para mí la vejez es un privilegio que no todo el mundo tiene. Entonces, qué padre que hagamos este tipo de temas para como que desmadejar el hecho de llegar a viejo y verlo como un privilegio más que como una tortura. Definitivamente. Sí, yo creo que sí. Fíjate que hay varios aspectos muy importantes. A mí me gustaría empezar por platicar cómo han ido cambiando las concepciones. Fíjate que en alguna época, cuando tú veías una persona de cierta edad, 50, 60, más años, pues ya lo veías tú en esa época vestido, tomaba su medicamento para la presión arterial, o inclusive el trajecito, la forma, algunos hasta usaban sombrerito, etcétera, y ya era una persona, decíamos, de respeto. Pero conforme ha cambiado el tiempo, conforme la tecnología ha avanzado, la medicina ha avanzado, la sociedad ha avanzado, de repente nosotros encontramos que la vejez ya es un concepto. Ya la gente no se hace tanto clic con esa parte del hombre viejo, por así decirlo, del ser humano viejo, sino ya hablamos nosotros de que tiene que ver mucho este estado anímico, la actitud, la posición que se presenta uno en la vida. Y yo me acuerdo en alguna época donde, por ejemplo, el hombre vestía el pantalón con el saco, la mujer el vestido, etcétera, y de repente se empezó a usar la mezclilla. Y a muchas personas se le criticaba, a los hombres maduros se les criticaba que usaran mezclilla o que usaran playera. Y estamos viendo que hoy en día ese concepto ha cambiado.
Hoy en día tú ves hombres de 60, 70 años que usan mezclilla, que tienen su esposa formal, que su actitud es positiva ante la vida, que la vejez ya es un concepto mental, vamos a decirlo así, claro. Y que sí hay algunos achaques de la salud, ¿no? Del cuerpo, sí hay algunas molestias en este sentido, pero parece que esta cuestión de la actitud mental prevalece hoy en día en el concepto de la vejez. Sí, porque, no sé también tú qué pienses, Ana Paula, tiene toda la razón Luis Felipe en esto que menciona. Probablemente ese temor o ese miedo que tenían las personas de llegar a cierta edad era en mucho porque decir la palabra vejez o pensar en ella normalmente se relaciona o se asocia equivocadamente con enfermedades. Es decir, una persona que ya rebasa cierta edad seguramente tiene la presión arterial alta, probablemente tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa, probablemente tiene algún problema de salud, como tú lo estás diciendo, Luis, probablemente tiene que estar continuamente con la pastillita, y nos damos cuenta que eso es totalmente erróneo. Llegar a tener una edad avanzada no es sinónimo de que estés enfermo, ni mucho menos, por un lado. Y por otra parte, el que tengas una actitud mental positiva o las personas que llegan a ese momento puedan tener todavía la alegría y el optimismo por vivir, hace caer en la cuenta, como tú lo dices, mi querido tocayo, que ante todo la vejez es un estado mental. Puede haber jóvenes viejos, ¿verdad?, y viejos jóvenes. Exactamente. Y no solamente eso, sino que la concepción social se va formando así. Mira, hay un detalle interesantísimo que en una época nosotros decíamos que México, vamos a hablar de México, sí. La población mayoritaria eran jóvenes. Decíamos que era un país de jóvenes. Y de hecho lo seguimos siendo, en mucho. Y se está volteando, pero se está volteando esa pirámide. Se está hablando que muy probablemente a finales del 2030 ya esté un poquito al revés. Ya la gente más bien ya tiende a ser madura, más bien ya empieza a haber ahí un crecimiento y es muy importante verlo. Lo que te quiero decir es que la vejez parece que está a la vuelta de la esquina, tocayo. Sí, porque de alguna manera creo que tienes mucha razón. Normalmente se decía que México era un país joven. Repito, en mucho creo que todavía lo seguimos siendo, pero como tú lo señalas, probablemente porque las últimas generaciones a nivel mundial ya no han tenido tanto la inquietud de reproducción como se veía antiguamente, eso ha ocasionado que evidentemente hay un descenso muy notable en la tasa de crecimiento de la población. ¿Y qué ocurre? Que si ya no hay nacimientos, la gente, por muy joven que sea, pues tarde o temprano va a ir creciendo, va a ir envejeciendo, y a la vuelta del tiempo, si ya no hay una renovación en ese nivel, ¿qué va a pasar? Que de ser un pueblo mayoritariamente joven, podemos convertirnos en un pueblo maduro, y en unos cuantos años más, probablemente en un pueblo ya mayor, como pasa en Europa, donde, bueno, pues tú visitas Francia, Alemania, Italia, España, no ves jóvenes en las calles, prácticamente la gente que normalmente anda transitando y deambulando es gente ya, pues ni siquiera madura, ya es adulto mayor. Así es, Ana Paula. Y es que estoy de acuerdo con lo que dice Luis, ¿no? Además de ser un estado mental, la vejez, y de que la ciencia ha evolucionado, la ciencia médica, y ahora el promedio de vida, que antes era de 50 o 60 años, se va a 90, 80, 90, ahora se considera viejo a la gente que ya está pegándole a los 80, 90 años, pero es un estado mental. Y yo tengo un ejemplo padrísimo. Tengo un tío que tiene 68 años y va a cuidar, su trabajo es ir a un asilo de ancianos a cuidar a los viejitos, que los viejitos tienen 60, 62 años, pero él no se ve así mismo, no se identifica con esto. O sea, él a veces tiene sus achaques, como todos, pero es un estado mental porque él se viste, como ustedes dicen, con pantalones de mezclilla, todavía va a conciertos de rock, etcétera, etcétera, y no se identifica con esta población de vejez, por decirlo de alguna manera, aunque incluso es más grande que ellos. Entonces, sí es un estado mental, pero también es un estado emocional, ¿no? ¿Cómo te sientes con la edad que tienes? ¿Cómo has vivido tu vida? Porque esa es otra, como viviste tu juventud y como viviste tu adultez, es muy probable que continúes así viviendo tu vejez. Pues muy certero, ¿verdad? Totalmente de acuerdo contigo, mi querida Ana Paula. Ante todo, tocayo, como ella nos lo dice, no solamente es un estado mental, sino ante todo emocional.
Sí, cómo te sientes, cómo te percibes, cómo te ves en el espejo todos los días. ¿Cómo tomas la vida? Y fíjate que Claro. muchas veces, precisamente esta tercera etapa, como le dicen, el tercer piso, ¿no? Como muchas personas le llaman, normalmente nos invita a tener una actitud un poco más reflexiva, nos invita a tener una actitud de más disfrute de la vida. Yo siempre me he preguntado, yo veo a dos personas que se ubican en la cuestión de la vejez, Tocayo, Ana Paula, a ver qué piensan ustedes. Por un lado, hay un grupo de personas que llegan a la vejez y como que se vuelven un poco agrias, amargadas, que tienen el grito ahí de malas, etcétera. Y por otro lado, hay un grupo de personas que están en esta etapa de la vejez que son alegres, que son simpáticos, que les gusta ir a la plaza a bailar el danzón, que juegan más con los nietos, que son más desinteresados, no se preocupan ya tanto de las cosas, que viven de una manera un poco más divertida inclusive. Hay gente que inclusive en su adolescencia, en su madurez, era gente agresiva, era gente agria, y con los años se volvieron más tenues, más agradables, más simpáticos. Hay algo en torno a la vejez que hace un cambio emocional en las personas. Yo creo que sí, tienes toda la razón. Yo creo que es un fenómeno interesante cuando podemos encontrar este tipo de grupos muy marcados, muy polarizados, pero son reales como tú lo refieres. Aquel que se amarga, desafortunadamente con el paso de los años, se vuelve una persona arisca, antisocial, no quiere convivir, le ve siempre el lado negativo a las cosas, y por otro lado aquella persona que independientemente de que tenga 70, 80 o más años, bueno, todavía tiene la ilusión de seguir adelante, de compartir con los nietos, con los bisnietos, porque además ahora el sistema de generaciones, créeme que permite que las personas alcancen a ver todavía más descendientes que lo que se veía en el pasado. Entonces todo esto hace, pues como tú lo dices, un fenómeno interesante, pero repito, creo que el miedo primordial, no sé qué piense Ana Paula, el miedo primordial a la vejez es porque está relacionado con enfermedades y porque al fin en un mundo tan materialista como el que vivimos, le tememos mucho al aspecto físico que podemos llegar a tener. No sé qué pienses, Ana Paula. Sí, y además tiene que ver con que pues se acerca la hora de la muerte, o También. sea, viéndolo fríamente, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que hablaba Luis, en mi opinión, tiene que ver, estos dos grupos que efectivamente se manejan, ¿no? Tiene que ver con la resiliencia, es decir, qué tan flexible eres al aceptar el cambio y que te enfoques en la gratitud. Cuando más bien enfocas tu atención en lo que ya no puedo hacer, ya me duele la rodilla, ya no puedo hacer ejercicio, ya no me puedo aventar de un paracaídas, ya no resisto tanto. Cuando tú pones tu atención en la sombra o en el lado oscuro, pues claro que te vuelves amargo, claro que te vuelves enojón y claro que tienes como esta añoranza, pero malsana de lo que fueron tus años pasados, ¿no? Y en la medida en que eres resiliente y aceptas el cambio, bueno, ya no puedo subir un cerro, ¿no? Pero sí puedo dar 10 vueltas a la manzana, ¿no? O ya no puedo hacer carpintería, por ejemplo, pero pues ahora puedo diseñar carpintería. O sea, en la medida en que eres resiliente, es como disfrutas más cualquier etapa de tu vida. Esa es mi opinión. Pues muy, muy atinado. Definitivamente comparto contigo ese punto de vista. Sí, definitivamente muchas cosas que tienen ahí que ver en ese sentido. Y fíjate que hay otra cuestión también que le decíamos hace ratito, esta parte del físico, ¿no? De cuando nosotros nos vemos y de repente pues, ver las canas o ver la arruga o ver cómo la piel va cambiando y cómo ese cambio físico en donde hemos encontrado poetas, autores, compositores, músicos que hablan de resignificar las canas, de resignificar las arrugas, de resignificar esos cambios físicos que están en nosotros para decir que eso es lo que nosotros hemos vivido. Claro. Y que todo eso representa una expresión de vida y representa una línea de sabiduría en cada uno de nosotros. Y sobre todo ahí sí tiene que aplicarse totalmente el concepto de madurez mental, ¿verdad? Asumir y aceptar que eso es inevitable, eso también tiene pues un encanto, tiene esa parte poética, porque creo, en mi opinión, que eso es lo que llega a golpear más a las personas, cuando de pronto ven una foto de hace 20 o 30 años y se comparan con el físico que pueden tener ahora. Si no están preparadas o no tienen esa madurez mental necesaria, pues puede ser un impacto muy fuerte, muy agresivo, ¿verdad? Donde viene la negación y después de la negación viene la amargura de la que estamos hablando.
Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, tocayo, me acordé que en alguna ocasión me decían a mí, oye, ¿quieres verte con cabello? Sí, tómate una foto y vete después de 10 años. Muchas gracias por seguir con nosotros. Está usted en el programa correcto, Vivir con Sentido. Ana Paula Jiménez en la línea, Luis de Mauleón aquí con nosotros, y caray, estamos hablando nosotros de la vejez. Y para la vejez hoy tengo ahí un invitado, pero de super lujo. Usted seguramente ya lo conoce, lo ha visto por ahí en alguna telenovela, lo ha visto en alguna película, lo ha visto en teatro, sabe que usted dirige. Y bueno, mi querido Alejandro Gasque, es para nosotros un placer, estamos muy contentos que estés con nosotros y pues caray. No, pues el gusto es mío, Luis, estar aquí con ustedes, compartiendo este programa. Gracias por la invitación y muy honrado estar aquí con ustedes. Me da muchísimo gusto, fíjate que estamos hablando precisamente de el tema de la vejez, y estamos hablando del tema de la vejez porque hemos estado platicando, yo te quise invitar aquí al programa, porque sé que tú tienes un interés muy especial en este tema, y me gustaría que nos platicaras un poquito. ¿Por qué la vejez? Bueno, fíjate que desde hace tiempo venía yo gestando una idea de hacer algo para los adultos mayores, porque pues resulta que en muchas partes, o más bien en nuestros medios de comunicación, no hay contenidos para los adultos mayores, ni en televisión abierta, ni en televisión cerrada, ni en redes. Curiosamente no se les toma mucho en cuenta. Y también curiosamente quiero comentarte que la pirámide poblacional se está invirtiendo. Ahora ya no es el mundo o el México de los jóvenes, de los chavos. Ahora pesan más los adultos mayores. La pirámide se ha invertido y ahora pues tenemos que tomar más interés en los adultos mayores, ya que empiezan a ser mayoría y un mayor interés para nuestra sociedad, para nuestros gobiernos, para tomarlos en cuenta. Entonces desde ahí empecé a desarrollar pues varias ideas con tal de aportarles, porque además las nuevas generaciones pues todos están muy actualizados en redes sociales, en tecnología, en cibernética, y los adultos mayores se quedaron atrás. Entonces no saben manejar las redes, no saben manejar nada. Y aquí, bueno, en Radio 620, un poco por su perfil de programación lo hemos visto. Hemos implementado de un tiempo a esta parte un programa de complacencias que ha generado bastante audiencia, pero pues el objetivo primordial del ejercicio era que nos pidieran los temas por Facebook, para aprovechar eso que dices de las redes sociales y el potencial que tienen. Y muchas personas nos hablan y nos dicen que no lo pueden hacer por Facebook porque no lo saben manejar, prefieren pedirlo de manera convencional por teléfono, y es cuando nos damos cuenta de eso tan importante que tú estás señalando. Efectivamente. Justamente, las nuevas generaciones, desde los niños lo vemos, ¿no? Que ya traen un chip integrado, ya manejan los celulares, las tabletas, las computadoras, las pantallas de una manera excepcional, ¿no? Como si hubieran ya nacido sabiendo. Y sin embargo, un adulto mayor tienes que enseñarles desde cómo prender el celular, cómo ingresar a Facebook, cómo poner el WhatsApp, cómo mandar un mensaje. Se les hace tan complicado que hay que explicarlo 2, 3 veces, porque pues ahora sí que como pues no son de la pelea. Alejandro, que ahí me llamó la atención, no sé qué opines tú, Ana Paula, esta parte donde decíamos que nosotros a los adultos mayores como que los hacemos menos. Tal parece que llega un momento en que el ser humano mayor se vuelve invisible, como que la gente ya no voltea a verlos, como que ya es algo así distinto. ¿Tú qué piensas, Ana Paula? Fíjate que sí hay discriminación, hay que aceptarlo. Sí. Hay esta parte de discriminación en alguna medida por desconocimiento de cómo trato a esta persona. No tengo como una cadena que me ate a él, por ejemplo, un chavo, un adolescente. ¿Cómo se dirige a un adulto? ¿Qué temas tienen en común? Pues prefieren mejor ni siquiera acercarse. Y otro es, como decía nuestro invitado, que ya no tenemos paciencia. No tenemos paciencia para enseñarles a los adultos mayores de la manera en que ellos pueden aprender los beneficios de usar una red social, los beneficios de usar un teléfono inteligente, de una videollamada, la conexión con parientes que no ven hace años, pero nos falta esta paciencia de poder enseñarles de una manera adecuada, y no como dicen los invitados, no como le enseñamos a un niño que capta de inmediato cómo funciona todo. A los adultos mayores y a algunos adultos en sí, hay que encontrar la manera de enseñarles adecuadamente para que se incorporen a este avance tecnológico
que tiene muchos beneficios para todos. Pues totalmente de acuerdo con Ana Paula, ¿verdad? Creo que está tocando puntos centrales, medulares, que vienen muy a colación con lo que tú nos dices, mi queridísimo amigo, porque pues es cierto, también tenemos esa situación, que por ese estado de marginación o discriminación bajo el cual consciente o inconscientemente hemos sometido a nuestros viejos, pues los estamos aislando del mundo que ya es un mundo completamente conectado y donde las redes sociales y la tecnología tendrían que tener un papel importante para todos. Para todos, justamente, y justamente lo que comentabas en el preámbulo antes de entrar al aire, pues que los adultos los adultos mayores se empiezan a sentir como relegados, como vacíos, como inútiles para la sociedad, inservibles, ¿no? Y eso es algo que creo que estamos al revés, o estamos equivocados, porque de ellos tenemos todo el legado de experiencia, Totalmente. de conocimiento, que en otras culturas, por ejemplo en la japonesa, se venera tanto, ¿no? Realmente los adultos mayores pues son el sensei, son nuestra enseñanza, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra educación, que van legando a generaciones futuras. Entonces, y aquí no, aquí prácticamente un adulto mayor, desde que pues cumple sus funciones y se jubila, prácticamente desde ahí entra un estado emocional donde la gente o los adultos mayores piensan, ya no trabajo, ya no sirvo, ya me jubilé, ¿qué voy a hacer? No sé, normalmente predomina esa mentalidad. Claro, ¿no? Y es real, sí. Cuando debería ser al revés, ¿no? De pérdida, inclusive, ¿no? De pérdida. Y, entonces y entran en una depresión, y se sumen ahí en una tristeza total, cuando, pues si yo lo veo de otra manera, pues ya estoy jubilado, me van a pagar mi salario, tengo más tiempo, puedo poner un negocio, puedo emplearme, puedo ser útil, porque ser adulto mayor o viejo, digo que es un peyorativo, pero de alguna manera no es sinónimo de ser inútil o ser... Bueno, lo que pasa es que es una sutileza, ¿no? Porque cuando a una persona lo jubilan del trabajo, no de la vida. Exactamente, Entonces, por eso no lo entienden creo ellos. que esa sutileza es importante advertirla. Exacto. Porque finalmente ya dejas un trabajo, se cierra un ciclo en el trabajo, pero tu vida sigue y tú puedes abrir los ciclos que se puedan y verlo. A mí se me hace muy importante este concepto de poder envejecer con dignidad, sobre todo en ese sentido, en la cuestión de poder tener esta etapa de vida, ¿no? Yo creo que sí, envejecer con dignidad es algo que se tiene que tener muy en cuenta, porque justamente se trabaja toda una vida para llegar a esta etapa justa de la vida donde empieza la plenitud, donde ya no tienes grandes cosas que aprender, grandes metas que lograr, que nunca se acaban, ¿no? O sea, siempre hay objetivos, pero me refiero que es donde ya hiciste, viviste, gozaste, comiste, viajaste. claro. ¿Por qué Perdón, no? Alejandro, esa palabra me gustó. A mí me gustaría que nos abordaras más sobre tu filosofía al respecto. Es una etapa de plenitud. ¿Por qué lo dices? Yo pienso porque justamente por eso, yo creo que ya viviste, ya trabajaste, ya gozaste, ya hiciste, ya la regaste también como joven, y llega un momento que llegas a un punto de experiencia, de conocimiento, de sabiduría, que si nosotros supiéramos lo que saben los adultos mayores, evitaríamos muchas tonterías que los jóvenes cometen, porque los jóvenes son imprudentes, porque los jóvenes son impulsivos, porque son arrebatados. Lo que un adulto mayor ya tiene la prudencia, dice, no, yo ya lo viví, ya lo experimenté, ya lo pasé, y entonces yo creo que tienen mucho más conciencia, y llegar a esa edad, yo pienso que dices, bueno, pues he leído, he viajado, he gozado, ahora me toca vivir esta etapa de plenitud total, porque ahora disfrutas más de todo. Es como el dicho ese de que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Definitivo, se Lo que aplica. nos decía también Ana Paula, ¿no? Que creo que queda muy ad hoc con lo que está comentando Alejandro. En efecto, ¿no? Lo que pasa es que antes el promedio de vida pues era realmente corto. Entonces una persona que llegaba a los 50 o 60 años, pues ya prácticamente estaba al final de su vida, ¿no? Ya estaba en el ocaso. Pero ahora, como ella decía, con los avances de la medicina, los avances de la ciencia, donde la gente tranquilamente llega a los 90 o más años, pues tener 60 o 65 o 70 de ninguna manera es el fin de la vida. Todavía puede haber un futuro importante para hacer otras cosas. Dicen que los actuales 50 eran los anteriores 40. Más o menos, sí. Algo así, ¿no? Exactamente, y fíjate que bueno, en estos tiempos tan revueltos que estamos viviendo, pues nosotros teníamos la conciencia de que cuando tuviéramos cierta edad, o ya fuéramos viejos, íbamos a morir, ¿no? Así tenemos esa conceptualización. Ahora no sabemos si vamos a vivir mañana, pasado, en 15 días estamos muertos, ¿no? No sabemos, con esa incertidumbre. Entonces, por eso yo digo que llegar
adulto mayor, llegar a la vejez, es un privilegio. Si es que llegamos, hay que gozarlo Es lo que decíamos, intensamente. ¿verdad, mi querido tocayo? Que si algún día llegamos a eso, pues debemos de ser afortunados porque es un privilegio, es un tesoro. Y que es paradójico que en todos los cumpleaños de las personas, ¿qué es lo primero que le dices? Que vivas muchos años más. Entonces, por fin, ¿quién entiende? ¿Es un gusto, es un privilegio, es una satisfacción o es motivo de vergüenza? Como que somos a veces contradictorios. Sí, el sentirte o decirte viejo, pues es un peyorativo, pero la verdad, pues más vale cumplir años que no cumplirlos, ¿no? Sí, bueno, otra de las cosas es que con este ritmo de vida acelerado, no sé si se acuerdan ustedes cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, de Navidad a Navidad, para que llegara Santa Claus, los Reyes, era eterno, era un año que se colgaba, que esperabas con ansia. Ahora si te das cuenta, empieza enero y de repente ya estamos en febrero, ya vamos para mayo, ya entra junio, vamos a las fiestas patrias, vamos a noviembre, se volvió a acabar el año. La vida se te va en un tristraz y de repente la vejez está a la vuelta de cualquier esquina. ¿Sabes lo que a mí me llama mucho la atención, Alejandro? Yo me acuerdo de antes que yo veía a mis adultos, a mis tíos, a la gente que para mí representaban los adultos, y a mí me maravillaba la memoria que tenían. Se acordaban de partidos de fútbol, de jugadores, de jugadas, hechos, y una serie de cuestiones que yo decía, ¿cómo se acuerdan? Y como han pasado los años, pues caray, ¿cómo no se van a acordar? Si yo me acuerdo perfectamente de hace un año que estábamos haciendo, que estaba pasando, y ya con la edad, pues entonces ya la parte esta histórica que estoy viviendo se me hace muchísimo más fácil. Claro. Y se me hace como que vamos recordando cada vez más porque el lapso de tiempo que vivimos es menor. Es menor. Y Sin embargo te das cuenta que, por ejemplo, los adultos mayores tienen una facultad, no sé a qué se deba, no sé, a ver si alguien me lo explica, pero llega una etapa donde se empiezan a acordar de todo. Sí, no sí. se acuerdan de lo que hicieron ayer, pero me acuerdo de que mi abuelita y cuando estaba yo y viajé en el año de tal, cuando justamente gobernaba y estaba y vino la revolución de... ¿Se acuerdan de todo increíblemente? Pues mira, yo soy Luis Felipe Díaz Barriga, analista en ausencia de Luis Adame. Y contamos aquí con la presencia de Ana Paula Jiménez vía telefónica y con Luis de Mauleón, que siempre nos acompaña, que usted ya lo conoce, que es de casa. Y bueno, con el invitadazo especial, que es un honor para nosotros, que agradecemos muchísimo que esté. Insisto, usted seguramente ya lo está viendo en alguna serie, ¿verdad, Alejandro Gasca? Ahorita tienes como 2 o 3 series que están... Ahorita tengo en ya Netflix. al aire y estoy en el proceso de grabar otra serie de televisión muy interesante por ahí que aparece ya en esta plataforma, en Netflix. Y bueno, pues sí, porque yo creo que por ahí la gente me ha visto en muchas series. ¿O quieres que te mencione algunas? No, por pues, favor, claro, sí. sí. Bueno, ahorita recientemente se acaba de estrenar una serie muy buena que se llama Enemigo Íntimo, 2ª temporada. Ya te vi ahí. Ya me viste, tú fueras de mis seguidores me dije, la estoy viendo. Y muy buena, porque quien vio la primera temporada lo dejó atrapado, esperando la segunda temporada. Y bueno, pues así como esa, hay varias series, como está Amar a Muerte, que también la encuentran en Netflix, está también Las Buchonas, que también la encuentran por ahí en otra plataforma, en Blim. Por ahí está la serie del Príncipe, La vida de José José, que también por ahí está, y la del César, de Julio César Chávez. Y ahorita, actualmente, me encuentro grabando otra serie muy buena que se la recomiendo, que se llama Control Z, una serie de jóvenes, orgullosamente mexicana, una gran producción de Lemon Films. Y bueno, yo estoy en la 2ª temporada. Quien vio la primera temporada se las recomiendo. Bueno, quien no la ha visto se la recomiendo, y quien la vio seguramente ya está esperando la 2ª temporada donde yo participo. Son series cortas de 8 capítulos, pero realmente con grandes actuaciones, un gran elenco. Oye, Alejandro, ahorita que te estoy escuchando se me ocurre, y hablando precisamente del tema de la vejez, donde la experiencia de vida es la que finalmente marca la calidad de vida, pienso yo. Definitivo. En todos. Y ahorita oyendo a ti toda esa experiencia que tú tienes, ya bastantes años y todo esto, ubicándolo con este tema. Hay muchas historias, justo. De la gente, de la vejez, que podemos nosotros hablar, sorprendentes, ¿no? Sorprendentes, y fíjate que sí, más adelantito en el programa vamos a platicar de un proyecto que traigo por ahí, pero justamente fíjate que por eso de ahí me empezó a surgir esta idea de hacer este proyecto, porque empecé a conocer varias historias de vida que me sorprendieron y que dije yo, caray, ¿cómo la gente no las va a conocer?
Entonces, te voy a contar brevemente la historia Claro, por favor, adelante, de por un favor. amigo que quiero muchísimo, que es el doctor Alfonso Carrillo Rivera. Él actualmente es catedrático de la UNAM, bueno, ya está jubilado, se acaba de recién jubilar, es un catedrático de la UNAM, que tiene grandes nombramientos, ha sido condecorado, premiado muchísimas veces, pero te quiero contar cómo empezó. Él, fíjate que nació en el ejido Mochis, en Sinaloa, hace pues ya casi, no sé, 80 y tantos años por ahí, pero era sumamente pobre, de una familia muy, muy, muy humilde, no sé, fueron varios hijos, y todos vivían en un ejido totalmente pobre, de una tal naturaleza que vivían en una casa como de una cabaña, Casi, sí. hecha de troncos, de maderas, de palmas, y con piso de tierra, y dormían en tapetes. Entonces decía que pues como tenían una vida tan silvestre y tan campirana, de repente abrían los ojos, ellos durmiendo en un tapete, y pasaban las serpientes, las víboras a un lado, No, imagínate. pasaban los Claro. alacranes, las arañas y uno que otro animal que se llegaba a meter a la casa, pues porque pues no tenía ventanas como tal, no tenía puertas como tal. Entonces imagínate que estás durmiendo y abres los ojos y te pasa una víbora de cascabel a un lado, dices, Dios mío, ¿no? Pero sin embargo dice que ellos no tenían miedo y andaban inclusive descalzos. Entonces, y aparte vivían pues de la agricultura, del campo, entonces salían a cosechar sus frutas, a plantar lo que tenían que hacer, a ordeñar vacas, o sea, vivían naturalmente natural, o sea, no tenían otra cosa, de hecho no había, creo que ni electricidad eléctrica, o sea, no había nada, no había luz eléctrica, perdón, ya redundé, en fin, una cosa increíble. Y en tal pobreza, porque pues no tenían ningún recurso, y él, para ir a la escuela, tenía que caminar 7 kilómetros de ida y otros 7 de vuelta, pero además se tenía que parar a las 4 de la madrugada para hacer primero las labores del campo, todas las faenas que tenía que hacer, y después irse a la escuela. Entonces imagínate, ya llegabas a la escuela como caballo del abasto, ¿no? Todo cansado. Sí. Y saliendo de ahí, regresar a su casa. Y así vivió sus primeros años, pero sin embargo él lo cuenta con una felicidad y con un orgullo de haber vivido lo que vivió, que eran tiempos muy felices. Y nosotros, yo lo veo casi como que digo, ay, yo no me acostumbraría a dormir en un petate y que me pasen las víboras por los pies y vivir en esa situación de campo extrema, ¿no? Y sin embargo, así vivió. A los 11 años, por fin tuvo su primer par de zapatos, fíjate. Y se lo regalaron, le regalaron ese primer par de zapatos, y los vio, y con tal emoción se puso tan feliz que los aventó al cielo y que se le quedan atorados en un árbol y no los pudieron bajar. Entonces se volvió a quedar sin zapatos durante un buen tiempo. Inclusive hay una fotografía de él que tiene con sus hermanos, una fotografía que creo que había sido un daguerrotipo de aquellos, porque no había fotos. Y todos sus hermanos están ya con un par de zapatos, y él tiene el pantalón, se lo deja largo, se lo baja de tal forma que le cubra los pies y que no se note que está descalzo. Así sucedió la historia de este doctor, amigo mío, pero sin embargo su ímpetu y sus ganas lo llevaron a estudiar. De ahí pues viajó a otro estado donde estudió la primaria, la secundaria, y después, con todos los esfuerzos del mundo y con toda la tenacidad, llegó a México, a donde tiempo después ingresó a la UNAM, donde hizo la carrera de odontología, cirujano dentista. Y bueno, cuando llegó a la UNAM, ellos estrenaron la UNAM, porque la UNAM no estaba donde estaba actualmente ahora, nuestra máxima casa de estudios, sino se ubicaba en otra colonia que no recuerdo ahora. Pero ellos estrenaron las instalaciones de la UNAM, donde actualmente está, y de ahí empezaron pues a organizarse entre muchos maestros, alumnos y demás, hasta que de pronto pues las injusticias ante la mala organización y los malos manejos de la universidad pues se dio a que pues se levantaran todos los alumnos en contra pues del rector que estaba en aquel momento, de los maestros injustos. Y él provoca de alguna manera con sus ideas revolucionarias la primera huelga y manifestación en la UNAM. Como líder político, no que si grillo, pero pues sí, en pocas palabras, de alguna manera hizo la grilla, levantó la huelga, se levantaron, se hizo una
revoltijo ahí. Fíjate nada más. Y lograron los cambios favorables que ahora rigen las nuevas normas de los estatutos de la UNAM. Así pues qué interesante, ¿verdad? De la Tocayo? rectoría. Fíjate, una de las cosas que creo que da la vejez, entonces, según te estoy escuchando, es precisamente la satisfacción del deber cumplido. ¿No lo piensas así, Ana Paula? Sí, además, un poco hablando del medio, la televisión, nos ayuda a conocer estas historias, como la que estaba platicando nuestro invitado, que además nos inspiran. Por un lado, a las personas pueden incluso evocarles recuerdos de, yo también vivía esto, yo también vivía en esta calle, yo también, y esto es padre para ellos. Y por otro lado, nos inspiran a nosotros como para apreciar lo que tenemos, porque ciertamente esta es la época más cómoda que hemos vivido en la historia. ¿A qué me refiero con esto? A que tenemos luz con nada más prender un switch, a que tenemos gas con nada más abrir una llavecita, tenemos agua potable, tenemos celular, es la época más cómoda que hemos vivido. No nos tocó vivir estas carencias o tener que acarrear agua algún kilómetro, etcétera, etcétera, que vivieron la mayoría de nuestros abuelitos, abuelitas, bisabuelos, etcétera. Entonces, un poco la televisión nos ayuda a esto, a inspirarnos en sus historias y también, pues, para estas personas, hombres, niños, adultos, que están atorados, como habíamos dicho antes, ¿no? Que están atorados en esta, me siento inútil, no sé qué hacer, en esta depresión, se pueden inspirar de estas historias. A mí me encanta esto de la televisión y ahora con estos nuevos medios como Netflix que han abaratado el costo de producción, hay producción en México de muy buena calidad que ahora sí que, perdónenme el término, pero tropicalizan o acercan más estas historias que antes solo se producían en Estados Unidos y las hacemos nuestras, y eso me encanta. Pues sí, efectivamente lo que dice, esas son historias de vida. Y bueno, pues qué les digo del doctor Alfonso Rivera Carrillo, que ahora es ya jubilado de la UNAM, pero multicondecorado, tiene un medallero increíble, ha recibido muchos reconocimientos, los congresos universitarios internacionales de odontología llevan su nombre. Entonces te das cuenta, llegar a esa plenitud. Y además es una persona tan sencilla, tan humilde, que además canta y puedes pasar los momentos más agradables contándote historias. Entonces yo creo que, pues si tú valoras de alguna manera a los adultos mayores, hay un gran tesoro en ellos que hay que aprender. Oye, Alejandro, y ¿sabes qué tienes por ahí? Algunos proyectitos, hombre, Pues sí, mira, te comento rápidamente, justamente el tema de la vejez que escogimos para este programa, es debido a que, pues yo viendo varias situaciones así, y además teniendo mis padres también adultos mayores, que muchos tenemos, y ante tantas cosas que vemos por ahí, buenas, bonitas y algunas incorrectas, me di a la tarea de preparar un programa de televisión que me ofreció una nueva televisora, y entonces yo propuse esta idea de crear este programa que va a ser dedicado exclusivamente para los adultos mayores. Un espacio, como se los mencionaba al principio del programa. ¿Por qué? Porque no lo encontramos contenidos sustanciales en televisoras abiertas, o cerradas, o por cable, o en redes, o en plataformas. Entonces mi tarea es pues dar entretenimiento, diversión, un poco de cultura, un poco de todo para los adultos mayores, y este programa lo denominé El Tercer Piso, Historias de Vida, justamente por lo que acabamos de hablar. Qué interesante, ¿verdad, mi querido tocayo? Creo que es un programa que seguramente va a tener una gran audiencia. Por lo que tú estás mencionando, prácticamente no hay contenidos para personas mayores en los actuales medios. Y por otro lado, un poco por lo que decías en uno de los bloques y también lo que comentábamos fuera de micrófonos, por otro lado, esa idea errónea de que como el adulto mayor pues ya prácticamente está jubilado, ya no consume, ya no forma parte de la sociedad capitalista en la cual es importantísimo estar continuamente comprando y consumiendo, pues para efectos de medios, de marketing, para efectos de programas y demás, ellos están fuera del contexto. ¿Por qué? Porque no me vas a comprar.
Entonces, pues eso es una forma, como también decía Ana Paula, de discriminar a esos hombres y mujeres que nos han dado todo. Y sin embargo, te voy a decir una cosa, qué concepto tan erróneo, tan equivocado, porque justamente para yo hacer este programa hice un sondeo para saber qué es lo que quieren nuestros adultos mayores, qué les gusta, qué no les gusta también, cómo les gustaría hacer ciertas cosas. Y fíjate que sorprendentemente, Luis, si tú dices, no me lo va a comprar, no me lo va a consumir, los adultos mayores, en un sondeo general, una de las preguntas más contestadas es que la sección que más les interesa, una de ellas, es la moda. Oh, fíjate, qué interesante. Y lo cual me sorprendió porque tú dices, pues ellos ya no consumen, tienen ropa guardada, ya ni salen, ya para qué se la ponen, porque hay muchos casos, ya me pongo lo mismo, me visto igual, todo fachoso, todo fodongo, al fin que ni salgo, siempre en pijama. Y no es cierto. El ser adulto mayor o llegar a la vejez no es sinónimo de fodonguez o flojera, ¿no? Me he topado con muchos adultos mayores que siempre están renovando su guardarropa, siempre quieren vestirse a la moda. Hay una señora por ahí, Esperancita Cancela, muchos saludos a Esperancita, si es que nos está oyendo, que me encanta porque ella se viste combinada y coordinada de pies a cabeza, y hasta me dice, y hasta los choninos los traigo del mismo color. ¿Por qué no, verdad? Y así conozco mucha gente que combinan la bolsa, que combinan los zapatos, que se van al salón, que se arreglan, y entonces es gente que sí, de alguna manera consume, que sí le gusta arreglarse y verse bien. Otra de las cosas que me llamó mucho la atención dentro de ese mismo sondeo es que a ellos les gusta que les recomiendes lugares ricos para ir a comer, para ir a visitar, que el pueblito que hay que ir acá porque venden esto, porque se come tal, y el pueblo mágico, ¿no? Como los pueblos mágicos, las recomendaciones de los restaurantes, lo de la moda, lo de los viajes, les llama mucho la atención. Pues a final de cuentas, entonces, fíjate, están claro, en la vida, ¿no, Ana Paula? Sí, además yo concuerdo con Alejandro, nuestro invitado. Mi papá es un comprador compulsivo por internet. Y como él dice, ¿no? Eran otros tiempos, la gente se arreglaba más. Yo conozco muchos adultos mayores que no salen de su casa sin aretes, sin la loción, sin el pañuelo. Entonces es un error creer que no compran, claro que sí. Y los viajes, todos los tours, los cruceros, bueno, es para ellos y bueno, para todos en general, una delicia estar viendo programas donde y no nada más programas de televisión, sino incluso programas y tours especializados para ellos, para todas las edades, y la verdad es una delicia, es una delicia. Mi papá y su esposa son compradores pero compulsivos, y así como ellos, pues no hay una edad límite para comprar o para no comprar, y es un error no considerarlos. Justamente Ana Paula tiene mucha razón y coincido con ella, porque fíjate que otra de las cualidades, Ana Paula, no me lo dejarás mentir, sobre todo los que tenemos papás, adultos mayores, en esta etapa de la vida que hablábamos de plenitud, otra de las cosas que nos llamó mucho la atención es que a ellos les gusta mucho viajar y justamente, por ejemplo, los cruceros, irse a la playa, disfrutar, porque curiosamente, salvo algunos casos, algunas excepciones, se vuelven alegres, les gusta la música, les gusta bailar, les gusta la nostalgia, les gusta la buena música, lo bueno, ¿me entiendes? Entonces, además que tienen tiempo para disfrutarlo, lo que pues nuestras generaciones jóvenes no tienen, bueno, oyen su música, pero no tienen el tiempo de sentarse en un reposet, leer un buen libro, disfrutar de una buena música, de un buen puro, y a lo mejor un buen coñac, ¿por qué no, verdad? Que ese es el privilegio que se pueden dar ellos y disfrutar de ese buen momento, la alegría, la música, la nostalgia. Además, que te das cuenta que cuando tú tienes hijos, pues sí, los disfrutas de cierta manera, pero nunca los disfrutan tanto como los abuelos. Por eso es muy diferente crear hijos que ya ser abuelos, porque también tienen el tiempo para dedicarles. Claro. En fin, ¿te imaginas sí, yo lo veo qué con gama mi hija, tan bonita, por ejemplo, ¿no? Mi hija de 15 años, que bueno, con mis padres convive bastante, y a lo mejor lo que tú estás diciendo, ¿no? Lo que en estos momentos de mi vida laboral tal vez no puedo dedicarle, aunque yo quisiera,
pues a través de los abuelos puede compensarse eso. Tienes toda la razón, eso pasa. Claro que sí. Vamos a leer algunos comentarios que nos han llegado, favor, ¿no? Por favor. Ahorita ya estamos ya cerrando el programa. Dice, felicitaciones a todos. Se extraña el carisma de Luis Adame. Por supuesto que se extraña Luis Adame, ahorita no está viniendo, va a venir posteriormente. Y claro que sí se extraña. Muchísimas gracias. Saludos a Luis Felipe y al invitado. Gran programa. Muchísimas gracias. Y nos preguntan, ¿tiene el número del especialista de la semana pasada, Gerardo Méndez, psiquiatra? El psiquiatra. Se van a hacer el programa del mismo tema, ansiedad y depresión. Estamos pensando en hacer un programa con él mismo sobre el insomnio. Empezamos a hablar sobre ese tema. Su teléfono, para quien lo está preguntando, es el 5539 41 61 94. Ese es el teléfono del psiquiatra doctor Gerardo Méndez. 5539 41 61 94. Y mi querido Alejandro, ¿en dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos estar ahí al tanto de todos estos proyectos? Claro que sí. Bueno, pues me pueden buscar en redes sociales, en Facebook, estoy como Alejandro Gasque, Gasque como gas de gas, pero con Z y Q de queso, como qué de qué, como Gasque, y en Facebook, y igualmente estoy Alejandro Gasque en Instagram, ahí me pueden seguir. Y yo creo que ya en breve pues me pueden ya seguir en el programa de televisión por la cadena Change TV, que también la pueden buscar en Facebook. Se va a transmitir por ahí. ¿Con qué te quedas, Ana Paula? Eso, que hay que disfrutar cada etapa de la vida aceptándola, sobre todo con gratitud de lo que nos tocó vivir y que hemos llegado hasta el día de hoy, como hayamos llegado, pero aquí estamos. Muy bien. Luis de Mauleón, ¿con qué te quedas? Bueno, pues efectivamente no hay por qué tener ese miedo a envejecer. Todos algún día llegaremos a ese proceso, todos algún día vamos a atravesar ese umbral. Así es que, como también lo decías, tocayo, hay que asumirlo con dignidad y pues un poco lo que nos decía nuestro queridísimo invitado, ver que la vejez de ninguna manera es una etapa negativa, sino que puede resultar muy gratificante, muy enriquecedora en todos sentidos. Yo lo que pienso es que de aquí hasta la muerte todo es vida. Claro. Y hay que vivirlo. Mi querido Luis de María, muchísimas gracias. Ana Paula, muchísimas gracias. César Villafranca, que están ahí con todos, muchísimas gracias. Alberto Aguilar, muchísimas gracias. Y mi estimadísimo Alejandro Gasque, muchísimas gracias. Te agradezco mucho el tiempo que tomaste con nosotros y poder hablar de este tema tan importante para todos nosotros, que es la vejez. Porque ahí es donde dicen muchos quieren llegar, pero pocos llegan. Pocos llegan. Y hay que prepararla con dignidad, con alegría, hay que prepararla con inteligencia, porque de repente nadie prevé, nadie piensa que va a llegar, y cuando te ves ya en la vejez dices, no ahorré, no compré, no hice, no nada, no viví. Entonces hay que vivir intensamente y preparar una vejez digna. Y pues posteriormente te invito ahora yo a mi programa de televisión para hablar de muchos temas desde tu punto de vista de psicoanálisis, para que nos acompañes también ahora de regreso en mi programa. Muchísimas gracias con todo. Hay que vivir con sentido. Buenas tardes. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.